Semana Santa. Es que todo el mundo va, digo, a ver, ¿tienes vacaciones? ¿Trabajas para una empresa? ¿Te obligan a irte? Sí. No te obligan a irte, vete en otra fecha. Es que luego ya las albercas están sin gente, no sabes lo que es una alberca que no haya nadie. No sabes lo que es una restaurante. Es que luego no está todo abierto. La temporada baja, la temporada de estar en viajar. Y tus hijos tienen razón. Nunca traten, si pueden, tú lo puedes. Tu tiempo tú lo puedes. Amigos de Primera Plana Puebla, me da mucho gusto saludarlos y sobre todo saludar a un gran personaje y un gran amigo. Mi querido Ale Cañedo, ¿cómo estás, Ale? Muy bien, mi querido Muy Ricardo, buenas tardes. Qué gusto venir aquí a tu programa que tantas veces he visto y que he seguido y que he compartido con mi familia también. No, el gusto es mío y sobre todo para platicar sobre el personaje Ale Cañedo, pero también sobre una gran empresa que todos conocemos, que es una clásica poblana, Viajes HR, mi querido Ale. ¿Cómo nace de esta idea de Viajes HR? Mira, nace de las ganas de mi papá de viajar desde niño. Mi papá, que fue el que fundó la agencia de viajes con mi tío Roberto Cañedo en 1970, pero desde niño él nos contaba y también apoyado por mi abuela Josefina, tuvo la oportunidad de irse de viaje a los recorridos que hacían los Boy Scouts. Mi papá fue Boy Scout y tuvo, según me dicen, un gran trayectoria. Yo nunca fui scout, entonces desconozco un poco los términos, pero sé que fue caballero águila, no sé si sea bueno o sea algo alto. Un alto grado, un alto ¿no? grado. Y eso le permitía también ir a los jamborees, que son los viajes como mega convenciones que hacían o siguen haciendo los scouts en el mundo. Y una fue en Canadá y otra fue en Inglaterra. Entonces, desde muy joven, desde 16 y 17 años, gracias a mi abuela, que era la que lo consentía para eso, le permitió ir a esos viajes. Pero hice esos viajes, yo he visto sus álbumes todavía, mi papá ya falleció en 2023, pero siempre nos enseñó y los tienen todavía mis hermanas guardado, donde describe con fotografía todo lo del viaje. Pero uno diría, seguramente se fueron de aquí allá en avión, no, se fueron en autobús, hasta Niágara y hacían el recorrido, Nueva York, era en el estado de Nueva York el Jamboree, y es la unión de todos los scouts del mundo. Entonces, esas ganas de viajar lo fueron inoculando unas ganas de hacer cosas diferentes. Luego fue al de Inglaterra, donde cuenta que estaba hasta uno de los príncipes fue ahí, porque era una orden importante para los ingleses, los que eran los Boy Scouts. Pasa, mi papá estudia en el ITAM contaduría, se queda a trabajar en México, luego regresa, monta su despacho de contadores públicos, que se llama Despacho Alejandro Cañedo Benítez. Lo tenía allí en el Portal Juárez, en un edificio que se llama Los Leones, ahí tenía su despacho, y le llevaba la contabilidad a mi abuelo, que era el dueño de la estación de radio, la XHR. Mi abuelo decía que le había dado a sus hijos profesión para que trabajaran en lo que estudiaron y que el negocio familiar era para mantener a una familia, y su familia era su esposa y él. Y que sus hijos ya tenían, por el momento, que irse a buscar la vida. A ganarse la vida. Mi tío mayor era psiquiatra, Roberto Cañedo. Mi segundo tío, Pedro Cañedo, era químico, vivía en la Ciudad de México. Luego mi papá, que era contador y tenía su despacho de contabilidad. Y mi tío Rafael, que era abogado, que tenía su despacho con don Guillermo Pacheco Pulido y con Lauro Castillo, que era Castillo, Cañedo y Pacheco, algo así era el despacho. Entonces, mi papá, curiosamente, siempre le gustaba viajar. Y en 1969 también le gustaba ver negocios, como que tenía las ganas de crear otro negocio. Tenía su despacho y veía que los negocios les iba bien y él quería tener su propio negocio. En el Excelsior ve un anuncio de un viaje a una feria mundial en Japón, en Tokio. Entonces ve un viaje y dice, yo quiero ir. Convence a un amigo para ir, porque ya estaba casado, pero era un viaje de negocios, y entonces habla y la agencia de viaje estaba en Mérida. Reserva su viaje, organiza todo. Él iba con la intención de ver qué podía traer a Puebla de novedad para venderlo acá. En ese momento Japón era el líder en muchas cosas, relojes, en electrónica. Sí, empezaba a despegar. Todo era made in Japan, no era made in China. El gigante tecnológico. Y estando a punto de salir, faltando 2 semanas, su amigo se echa para atrás. Y mi papá dice, ¿yo cómo le hago? Yo no puedo pagar más para irme en sencillo. Le habla al de la agencia de viajes, le dice, mira, no te preocupes, yo voy a ir también, el dueño de la agencia, vente conmigo y compartes conmigo. Así fue. Y en el viaje, este señor le fue explicando todo lo que era una agencia de viajes. Cómo ganaba, cómo hacía grupos, cómo se organizaba. Cuando regresa, pues regresó, dijo, ya no va a poner el otro negocio. Trajo unos relojes que vendía acá, pero su idea fundamental era poner una agencia de viajes.
le dio la idea a mi tío Roberto, su hermano, y dijo, yo lo entro de socio. En ese momento, la avenida Juárez era una avenida muy bonita, empezaba a despegar. Todos los negocios los ponían en el centro de Puebla, todo era el centro de Puebla. Todo era el centro. Y la Juárez era como nuestra Tliscayo de ahorita, era lo nuevo. Y el Banco de Puebla se acababa de mover de la avenida Juárez y la esquina de la 29. Toda la parte de abajo era el Banco de Puebla en el antiguo edificio Lastra, hoy conocido como el edificio Main, que era el banco, y en la parte de arriba el Minimax, el primer supermercado de Puebla, que si ves hay unas rampas para que la gente subiera con sus carritos. Entonces mi papá pone la agencia de viajes y ahí viene el tema del nombre. Mi papá le quería poner Operadora Turística de Puebla. Es la razón social, así la mandan a Sectur, que en ese momento no era Sectur Federal, que era el que autorizaba las agencias de viajes, era el Departamento de Turismo, era un área de turismo más pequeña todavía en el gobierno de Díaz Ordaz. Manda a mi papá y le dice, no se puede poner ese nombre, está muy largo, no se permite. Mande 10 nombres y le pone Viajes Cañedo, Viajes de Puebla, viajes, y al final mi abuelo le dice, pues ponle HR como la estación de radio. Y le ponen HR y el que autoriza es Viajes HR. Entonces, mucha gente nos pregunta por qué HR, porque algunas personas desconocen la vinculación entre la estación de radio de mi abuelo, que luego operó mi tío Rafael, y la agencia de viajes. Y al principio, los primeros 5 años, el logotipo de la agencia era el mismo de la estación de radio. Era una H y una R grandota, y en el centro decía toros, fútbol, música, diversión, y mi papá le puso viajes. Y ocupó el mismo marca. La puso en la avenida Juárez y empezó el crecimiento. Ya después, en el 75, cambió el logotipo, que se mantuvo hasta el año 2019, que mis hermanas ya lo cambiaron a uno más moderno. Pero recuerdo que en los años 80 dije, Pau, tu logotipo ya se ve como de los 70. Y siempre me contestaba, Coca-Cola nunca ha cambiado su logotipo, yo tampoco lo voy a cambiar. Y tenía razón. Y tenía razón, y no lo quería cambiar. Y ya la gente que decía, es que ya se ve viejo tu logo. Pero siempre quiso mantenerlo así hasta que ya pasó el tiempo y después mis hermanas sí lograron hacerla un rebranding, como le llaman los jóvenes ahora, y lo tienen. Entonces así empezó la agencia y empieza mi papá, curiosamente, con 2 empleados. Alba Maya, que era una joven que hablaba inglés, que nunca había trabajado en una agencia de viajes, no había escuelas de turismo, no había nada. No, por eso te digo, porque ¿cómo nace? Porque era muy poco, ¿no? Era muy poco. Fue la tercera agencia de viajes de Puebla, querido Ricardo. La primera fue Viajes Iborra, que estaba en el centro, hecho por un inmigrante catalán que fue portero del Puebla. Llegó a jugar al Puebla y después puso su agencia de viajes. Esa agencia todavía sigue, tiene alrededor de 80 años. Luego fue Viajes Iliana, que creció siendo ella antes colaboradora de Viajes Iborra. Y luego mi papá, que fue la tercera agencia, conociendo únicamente la contabilidad y el mundo de los viajes, pero no cómo manejarlo. Entonces, es todo un proceso, que te autorizaran las líneas aéreas, que empezaras a vender. No había computadoras como ahora para reservar muy bonito, todo era por teléfono y no había larga distancia como ahorita automática. Tenías que marcar a la operadora y te decía, ¿me puede comunicar por favor a Mexicana de Aviación? Y a las 2 horas te contestían, ya está su llamada. Contestabas, oiga, quiero hacer una reservación. Y si había 3 empleados, oigan, tengo ya Mexicana. Y Mexicana se manejaba no por computadoras, con pizarrones. Y los boletos de avión eran manuales, y había que echar manuales. A mí todavía me tocó hacer boletos manuales hasta 1995. Manuales, así, Ricardo. Llenado a mano y todo. Llenado a mano. Y te equivocabas después del final y volver a empezar. O te equivocabas en el precio o en la ruta y todo. Entonces, pone la agencia... y aparte mi papá consigue la franquicia de Hertz, de una arrendadora de autos que tuvo durante 20 años acá. Entonces era Viajes HR y Hertz. Y lo manejaba mi papá, que tenía su despacho de contabilidad, ya lo pasó al mismo edificio para que todo estuviera ahí. Estaba en la parte de arriba el despacho de contadores, y abajo en una parte, junto a una peluquería muy famosa, que era la peluquería París, y luego estaba ya la Foto Aguirre. Cuando se fue el banco, desocuparon, llegó Foto Aguirre, la peluquería y Viajes HR. Luego una farmacia y una tienda de dulces que vendían los famosos helados Yum Yum. Entonces empieza a trabajar mi papá y luego, como a los 2 años, mi mamá le dijo, oye, yo quiero trabajar también. Y le dijo, pues métete a trabajar a la agencia. Eso lo ayudó mucho a mi papá, porque mi papá se ayudó a ver temas de relaciones públicas, de grupos, tu despacho de contabilidad y luego la política. Y la que operó muchos años la agencia fue mi mamá, fue la que trabajaba en los años que muchas señoras de hijos
amigos míos, sus mamás no trabajaban. No trabajaban. No trabajaban. ¿Cómo se llama tu mami? Mi mamá Josefina Priesca Mastreta, ella es Pepa Priesca, le dicen, y trabajó 20 años como agente de viajes. Ella era el alma de la agencia de viajes y la coordinaba. Y mi papá era el que la coordinaba, pero tenemos una familia que mi abuela era la administradora de la estación de radio. Entonces, en mi familia las mujeres siempre han trabajado. Mis hermanas trabajan, ahora llevan directamente la operación de la agencia de manera muy eficiente. Mi esposa trabaja también, que es agente de viajes también, competencia mía, y luego te contaré cómo surgió eso. Somos colegas, no competencia. Ok. Y así empezó en el 73, y mi papá se fue a la política en ese año, de manera circunstancial, mi mamá se quedó a cargo de la agencia, regresa mi papá de la política y empieza a ver que le conviene crecer. Oye, y tu papá se va a la política y gana. Y gana. Se convierte junto con el papá de Pablo Fernández del Campo en los primeros diputados de Acción Nacional en Puebla. En Puebla, diputados federales primero, en 1973. Don Miguel López y González Pacheco los invita. Era el abogado panista de muchos años, que era diputado también, pero de primera minoría, como se llamaba. Yo soy muy amigo de sus hijos también, nos hemos llevado por muchos años. E invita a don Miguel Fernández del Campo, al contador, y a mi papá a ser candidatos de los dos distritos de la capital, que partía en dos, de la 16 de septiembre y la Maximino, porque así se llamaba, ahora Juan de Palafox, para el sur, Alejandro Cañedo, y para arriba, don Miguel Fernández del Campo. Pero mi papá me contó que su distrito llegaba hasta Tecali, no era un distrito chiquito. No se lo esperaban, y mi papá compitió contra Constantino Sánchez Romano, papá de mi buen amigo de René Sánchez Juárez, y ganó. Líder de la FROC. De la FROC, y fue una sorpresa porque fueron los únicos, creo que se agarraron 4 distritos en todo el país y los 2 de Puebla capital. Sí, fue una sorpresa. Tengo un periódico ahí que tengo una foto que ahora sí la cabeza del Sol de Puebla dice en grande: el PRI gana todo, el PAN solo 2. Cuando tenía que haber sido por primera vez el PAN gana. Sí, claro, ¿no? Imagínate. Pero el control oficial también era muy fuerte. Era muy fuerte. ¿No? Era gobernador, creo que don Guillermo Morales Blumenkron, y presidente municipal Vázquez Lapuente, según lo que me acuerdo. Gana mi papá, se va de diputado 3 años, no hay reelección en ese momento, y se mete a la agencia, y se empieza a crecer y pone la primera sucursal de Viajes HR en el edificio de está Sambors, en el mezanín. Luego otra por el Parque España, luego pone una en Teciutlán, una en Apizaco, una en México, empieza a crecer mucho, pone una transportadora y se dedicó mucho a eso. Regresó a la política en el 82, y mi papá se hizo muy amigo de Pablo Emilio Madero, que fue candidato a presidente de la República por el PAN, y también de González Schmal, y Bernardo Batis, que después ya acabó hasta en los gobiernos actuales. Se mete otra vez a la política y luego regresa y sigue creciendo. Luego pone una tienda de maletas también, se llama Santorini, porque decía, pues la agencia de viajes va a vender equipaje, y vendía maletas también. Y fue un modelo diferente. Yo entré a trabajar con él, a llevar la publicidad. Yo estudié administración de empresas y me gustaba mucho la publicidad. En el 85, cuando iba en segundo semestre, pero tiempo parcial, me pagaba el salario mínimo a la mitad, porque era muy exigente mi papá, a la mitad. Me decía, tú vienes mediodía y como no tienes carrera, te voy a pagar la mitad. Y la mitad del mínimo. Entonces, pero con eso pues, me servía como estudiante. Iba yo ratos, pero él sí fue muy exigente. Él nos decía a mis hermanos y a mí. ¿En dónde estudiabas? ¿En la UTLAB? En la UTLAB. Yo estoy en el Oriente y luego en la UTLAB. Y sí fue muy exigente porque nos decía que nunca nos iba a felicitar por cumplir con nuestra obligación. Y terminó la carrera, casi yo acabé un 15 de diciembre y me dijo, el 2 de enero te presentas, así, y te presentas a trabajar ya. Entonces ahí empecé en el 89, luego yo quería trabajar en otro lado. ¿Y te gustaba? ¿Te llamaba la atención? Sí, me llamaba también la atención. Todo el tema de viajes. De viajes, todo sí, eso, me gustaba mucho el tema de viajes, de mercadotecnia y de radio. Luego con mi primo Andreas, ¿te acuerdas de Andreas Sí, Cañedo? cómo no, Andreas Cañedo. Y con Rafa también. Andreas Cañedo Bre. Tuvimos un programa de radio en Estéreo Amistad que se llamó Private Audition. Lo que hacíamos que a todos los DJs, como le dicen ahora, disc jockeys antes, decíamos, ¿quieres ser famoso? Grábanos un cassette y te subimos en el programa. Y mi tío Rafael nos daba el tiempo aire a nosotros y lo vendíamos. Entonces, 3 años tuve el programa de radio con Andreas. Eso no me lo sabía. Sí, Private Audition se ¿En llamaba. qué año? 86 a 89. Fíjate. En la XHRC 91.7 de 3 a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Yo no iba a hablar, yo era el vendedor.
Y el que iba y producía era Andreas. Andreas. Y Rafa era el de que nos ayudaba con algunas cosas de relaciones públicas. Entonces, eso fue una parte. Yo quise como que trabajar en otro lado después de la carrera. Me fui a una arrendadora financiera un tiempo, pero mi papá siempre me decía, y mis tíos y todo, regrésate a trabajar, ¿cómo vas a otro lado? Y entré como vendedor, ¿no? Y entré a llevar grupos, a cargar maletas. Me acuerdo que en una época, en el 91, 92, sacamos unos charters, que no había charters antes en Puebla. El único vuelo que había de Puebla era Puebla, Guadalajara, Tijuana con Aerocalifornia. Nada más había ese. Entonces, con unos amigos de mi papá de Monterrey, el señor Cedillo, y otro amigo de aquí de Puebla, Jorge Velázquez, trajimos a una línea aérea que le sobraban horas de vuelo a los charters. Era Monterrey, Cancún, Orlando, y le sobraban. Entonces lo trajimos para acá 8 semanas y el vuelo era Cancún, Puebla, Puebla, Orlando, Orlando, Puebla, Puebla, Cancún. Y yo me encargaba de lo básico. Cuenta, iba a comprar, porque decía mi papá, hay que regalar el periódico en el avión. Entonces yo iba a las 6 de la mañana al centro a comprar los Soles de Puebla y el Heraldo y todo. Lo llevaba al aeropuerto a las 7 y luego mi trabajo era documentar. Es decir, yo me sentaba y así llegaba la gente con su boleto, le daba su pase de abordar. No era el único, éramos muchos. Pero ahí aprendí desde cero. Cuenta. Y yo veía cómo la gente llega nerviosa, llega enojada, preocupada, porque volara mucho. A mí me encanta, a ti te encanta, pero hay gente que le genera pánico. Entonces el avión se iba a Cancún, regresaba, ya eran solo los domingos. Entonces cargaba maletas, movía todo, me subía al avión, me tenía mi pase, y tal. Yo feliz porque andaba por la pista por todos lados. Y ahí conocí toda la operación del aeropuerto. Yo imaginaba que el aeropuerto era un ente único, que había un gerente y todos dependían de él. No, hay muchísimas áreas que son independientes unas de otra. Y la verdad fue una de las actividades que aprendí mucho del área de turismo. Luego acompañé mucho a mi papá a ferias, desde a todos lados, a México, a León, a Guadalajara, a Veracruz, a ferias de turismo, porque él creó una mayorista, una agencia que le vendía a otras agencias. Y con esa lo acompañé a poner el stand y poner los productos y vender. Me acuerdo que anunciamos mucho, fuimos las primeras agencias en tener número 800, porque mi papá lo vio y lo contrató y rápido se lo pusieron. Teníamos un número 800 para reservaciones de todo el país. Entonces fue muy divertido y así fue aprendiendo este mundo que yo no estudié turismo, yo estudié administración. Es lo que yo te iba a preguntar, yo pensé que tú habías estudiado turismo. Administración, porque todavía cuando entré a la UTLA no había turismo todavía. Y había en la Cuauhtémoc, pero yo desde niño fui mensajero. Yo a la agencia iba en las tardes, yo vivía cerca de la agencia, iba en las tardes, me ponía a escuchar, y era muy metiche, muy metódico. Entonces yo sabía del mundo de los viajes de forma natural, como que fue... Sí lo aprendí, sí estudié cosas, pero mucho de lo que me llegó fue porque lo viví. Lo viviste desde joven, del día a día, desde chico. Vivía las broncas que había, las sobreventas. Yo acompañé a mi papá a llevar un grupo en 1980, yo tenía 14 años, y me dijo, tú te vas conmigo para ayudarme, ¿no? Fuimos, me acuerdo, a Disney, un día, en época a Disney ibas un día nada más. Luego un barco de 3 noches nada más, chiquito, un barco, que ese barco, ahorita lo ves en fotografías y lo comparas con los megabarcos. Los grandes cruceros de hoy. Un barco de 25,000 toneladas, cuando ahora los barcos nuevos tienen 200,000. Se llamaba el Emerald Seas, llevábamos un grupo de 80 personas. Y nada más iba el papá y yo era su ayudante. Entonces ahí aprendí, el mundo del turismo lo aprendí, como dicen, en los fierros. Si fuera yo cocinero, lo aprendí en la cocina, cocinando, probando. Me acuerdo una vez, sí, de las cosas más difíciles que me tocó, sacamos un grupo de scouts en 1992-93. Y Paz y yo siendo cercano a los scouts, entonces le pidieron, fue el grupo nacional, 500 jóvenes y niños a Brasil. Fue 1 año y medio de preparación. Mi papá se adelantó con el grupo y me dijo, un grupo sale el 22 de diciembre y otro sale el 24. Te encargas de ir a despedir del 24, 200 niños. Y yo fui, tenía 25 años, y en el aeropuerto la gente, un grupito, no le gustó que sus hijos no iban en el mismo asiento juntos, porque te lo daban de manera lateral. Y 2 señores empezaron a motinar. Y yo estaba así. Y dice, iba a parar el avión, no sabes quién soy, ya sabes, todo el mundo. ¿Por qué mis hijos van separados? Y yo, la verdad, sí, me espanté. Iba con otro compañero aquí que trabajaba con mi papá, que ahora tiene autobuses turísticos, Andrés Morales, y él me veía que estaba yo espantado, la verdad, porque te gritan y tú no sabes. Y el de la operadora
vio que lo que estaba pasando y en lugar de ayudarme se fue, el de la línea Huyó. aérea. Al final le explicamos al señor, se fue, me acuerdo perfecto porque era 24 de diciembre. Yo llegué a Puebla como a las 9 de la noche, yo no quería saber nada de la Navidad, yo ya estaba ya cansado, pero fue un viaje muy grande, o de repente, un día que nunca voy a olvidar, lo tengo así cronometrado desde que me desperté hasta que me dormí, fue el 11 de septiembre de 2001. Yo tenía el Nextel, ¿te acuerdas de los Nexteles que te marcaban por todos lados? Uh-huh. Yo tenía clientes que todavía estaban volando a Estados Unidos y la familia de acá ya quería que lo regresara. Cuando lo que es el espacio aéreo norteamericano lo cerraron, yo no sé cómo lo hice, sí pude traer gente, rentábamos coches, tenía clientes que estaban en Europa, que los trajimos vía Sudamérica. Fue un día, yo veía que todo el mundo, amigos míos y la gente en televisión viendo lo que pasaba en las Torres Gemelas, y yo diciendo, híjole, ¿qué hago? ¿Qué más hago? Pegado en el teléfono, te hablaba todo el mundo, cancelaciones de vuelos, viviendo la noticia del otro lado. Y quiero dar un ejemplo a la gente que me está escuchando, mi tío Ricardo, de que cuando vayan a algún lugar de viaje, vayan a ese lugar y no digan, algún día volveré, mejor no entraré. Fui a un viaje de familiarización, que es un viaje que te invitaban a agentes de viajes a conocer los destinos. Fui en mayo del 2001. Nos invitó Jorge Velázquez, que es un colega de muchos años, muy querido por la familia. Él fue el primer director en Puebla de Mexicana de Aviación y después ya fue de American después. Y estando con él recorriendo con varias agencias de viajes, hoteles, porque ibas a ver hoteles, ver todo, le digo, oye, mira, están las Torres Gemelas, vamos a entrar, yo nunca he entrado. Ahí vamos los dos, tranquilitos. Nos veíamos como con 5 personas. Vimos fila 4 horas de entrada, porque era un día festivo. Dice Jorge, no, yo no 4 horas ahorita, ya nos vamos mañana, tenemos que mucho conocer. Seguro vamos a regresar a Nueva York. Sí, ya regresé a Nueva York, pero ya no había Torres Gemelas. Ya no había torres. Entonces yo digo a la gente, cuando veas algo, no te esperes a verlo, aprovéchalo, disfrútalo. Cuando te guste, cómpralo. Si te vas a comer algo, ya comiste, cómetelo. El viaje es algo que te va a acordar toda la vida con emoción. Oye, de los destinos más exóticos que te han pedido los poblanos, ¿a dónde más o menos? El más complicado y exótico fue un viaje a la Antártida. A la Antártida. Que eran viajes de expedición que se vendían en barcos especiales, que cuando lo vendí yo tuve que aprender a estudiar, porque hay turistas y viajeros que saben más que uno. Y tuve que investigar todo, ya se lo vendí y después me decían, oye, pero dile al señor que tiene que tener esta edad, estas condiciones, y tiene que llevar este equipo. No es como un viaje normal que llevas tu ropa de playa y nada más. Y le dije, me dijo, sí, adelante. Fue complicado porque había muchas cosas que yo desconocía y que tenía que aprender y que fui aprendiendo con él. No era un viaje como Cancún, un crucero que ya le podía decir qué esperaba. El señor le gustó mucho, no sé si no quiso volver a hacerlo, fue una experiencia difícil porque no es tan sencillo ir a un viaje de expedición, que va gente a ver cosas de científicas, pero también van turistas, en barcos que no tienen el lujo que un crucero. Y son casi igual o más caros que un viaje de esos. Y te la pasas, son 15 noches y muchas noches con el agua se mueve en esas zonas de una manera impresionante, ¿no? Ok. Otro viaje así complicado fueron grupos, ¿no? Siempre me insistía, vende grupos, vende grupos, vende grupos. Y yo andaba vendiendo grupos y eran más complejos, porque tenías que hacer buscar quién era el líder, pero luego salían sublíderes y luego la gente te exigía y se brincaba. Luego viajes también que vendía, no quiero decir nombres porque siempre mi papá me enseñó, nunca digas nombres, pero vendí a todos, yo vendí a todos los partidos políticos, a los gobernantes y todo. Y luego había viajes de gobierno que la gente se enteraba y se enteraban que yo los vendía. Y entonces me decían, quiero ir porque ya me habló el gobernador que me vaya con él. Y yo le decía, sí, te apunto su nombre, le hablaba mi contacto, porque nunca hablaba con los gobernadores sin contactos. Le decía, oye, me habló tal persona. Ah, sí, se me olvidó avisarte que sí iba a ir. Ah, ok. Y luego, no, ese no va. Y tú vas a decir que no hay lugar. Y tú te la vas a echar. Fue cuando empecé a entender la política. Pero yo tenía que defender a tu cliente. A mi cliente. Y la gente no sé cómo se enteraba que iba tal gobernador a tal lado y querían ir. O sea, yo tenía no le decía nada, ya me decían el Tupperware porque cerraba y no decía nada. Pero sí, se enteraban. Y me hablaban no periodistas, sino empresarios, o gente que quería sumarse. Y de 2 me acuerdo perfecto que me dijeron,
no va a ir esa persona, no puede ir, no está invitado y no queremos que venga. Uf. Le dije, y pues no hay lugar, ¿Sí? Ya todo está vendido. ya todo está vendido. Hoy digo, y pues lo veo por otro lado, mira, no se puede dar los vuelos, es algo que te lo tienen que dar esas personas. Oye, y después, ¿cómo se empieza ya a dar esto de que empieces a participar dentro de los gobiernos? ¿Quién te invita Me primero? invita primero, me habla Pedro Con Cejo. toda esta experiencia que has acumulado, ¿no? Yo empecé primero a trabajar en temas de agencias de viajes como miembro de la Asociación Poblana de Agencia de Viajes, que curiosamente empecé a trabajar desde muy chavo, pero fui presidente de la asociación hasta el 2020, cuando acabé de un periodo de gobierno que me dijeron, no, ahorita te toca, y digo, no, ya no quiero, te toca a ti. Ya fue por obligación. Entonces yo empecé a participar en muchas reuniones y cuando en 2005 Lalo García Migoya, Luis Gerardo Inman, Javier Maldonado, Alfredo Cabanas y Aristeo Reyes forman el COE, yo me llevaba mucho con Luis Gerardo Inman y él me invita a apoyar que la Asociación de Agencias de Viajes fuera parte de los miembros del COE. Entonces les digo al presidente, les vendo la idea y dicen, sí, entramos al COE, está bien. ¿Te acuerdas que el COE era un modelo nuevo que estaba creciendo? El adversario del Consejo Coordinador Empresarial. Con empresarios que habían sido presidentes de cámaras muy fuertes. Como Lalo García Migoya. Y entonces me habla un día Luis Gerardo y me dice, oye, queremos invitar a que partes en nuestro consejo. Digo, ¿pero de qué? De tesorero. Le digo, híjole, no seas gacho, ya convencí a todos que tú vas a ser el tesorero. Entonces me meto de tesorero con Lalo, entonces empiezo a vincularme fuera de la agencia en reuniones diferentes y a opinar y todo. Luego el gobierno de Blanca Alcalá crean un consejo de seguimiento al Plan Estratégico de Turismo, que yo como agente de viajes colaboré con entrevistas y con ideas. Entonces me invitan a ese consejo, entonces empiezo a participar y donde llego yo empiezo a hablar y decir, pero sin pensar en nada, era privado. Y ya pasando esto, el 1 de febrero de 2011, cuando entra Rafael Moreno Valle de gobernador, Pedro Cejo, que era ya mi cliente en la agencia y era director saliente del IMAC, me llama y me dice, oye, te quiero ver. Yo en mi mente dije, ya acaba el gobierno de Blanca, él es director del IMAC, se va a querer ir de viaje, pues va a querer un viaje ya para irse. Así te lo digo que lo pensé. Pero nos vemos en un café. Y dije, no, a mí no me gustaba ir a los cafés porque no tenían material, ni libretas, ni computadora, ni nada. Va a ser, de veras, vamos al café. Entonces me citó en el Starbucks está de la agencia, porque le dije, algo cerca de la agencia porque no me puedo ir lejos. Yo era estaba yo en una burbuja. Entonces empieza a platicar Pedro que Eduardo Rivera lo estaba invitando a ser secretario de Desarrollo Económico y Turismo. Dije, ay, qué buena onda, Pedro, pues, está padre, te puedo ayudar por fuera. Y después de platicarle mucho, como a la hora, me dice, oye, pues, yo quiero que te vengas director de turismo. Y digo, pues, híjole, no sé, déjame pensarlo. Y después me dijeron que era la peor pregunta que tenía que haber dicho. Tenía que haber dicho, sí, cómo no. Entonces voy y le digo a mi esposa, me dice, pues anímate, ya llevas casi 20 años en la agencia, puede ser algo interesante. Voy con mi papá, que era el que me preocupaba también, porque era muy estricto, me decía, mira, todos hemos de la familia metidos a la política, tu tío, tu abuelo, pruébalo, seguramente algo te vieron, métete. Entonces eso me dio mucho más. Si no ves que no sirves, si ves que no te late, que no te gusta, te regresas a la agencia y 2 meses, 3 meses. Entonces voy y ya después, hasta el 9 de febrero les dije que sí, imagínate, le hice mucho de emoción. Siempre Liliana me recordó que por qué le hice de emoción. Yo no sabía lo que iba, yo quería tener más certidumbre. Entro con él y tengo un gran jefe que es Pedro Cejo, la verdad lo considero de las personas más entrañables, cercanas. Me ayuda mucho, me deja hacer lo que yo quiera. Pero él me blinda porque todo el tema político lo ve él, entonces yo no me entero de nada de política, yo turismo, y realmente nos va muy bien. El segundo año fue increíble, yo me movía, yo trabajando como me gustaba trabajar. Hicimos un gran equipo, cambiamos muchas cosas, mucha cercanía con la industria, y cuando viene el cambio, que llega ya Tony Gali, un día Pedro me dice, me late que te vas a quedar, te van a invitar. Digo, nadie me ha dicho nada. Y me habla mi papá, ya vas a regresar, ¿verdad? Te dije 3 años. Me andan diciendo que te vas a quedar. Mi papá siempre, aunque dejó la política pública en el año 90, nunca dejó de leer 5 periódicos, se metió a los horarios, pero siempre estaba vivo. Y me dice, te vas a quedar, pero creo que ya no tienes que quedarte. Así me lo dijo, ya no tienes que quedarte, ya tienes que regresar. Se va de viaje y me cuenta a mis hermanos que le hablaba por teléfono. ¿Vieron si en el periódico salió algo? ¿Se va a quedar tu hermano? Y yo con la presión y dije, híjole, voy a tener que, si me invitan me voy a quedar porque me gusta esto. Y porque parte de lo que yo empecé a hacer, no quiero dejarlo
y Inconcluso. Había varios proyectos que podían seguir. Y faltando 2 días, Luz Maguire, una gran amiga, me habla y me dice, oye, necesito hablar contigo, el presidente municipal electo quiere invitarte, quiere que te quedes. ¿Aceptas? Y que me aviente, que le digo que sí. Ya cuando llegó mi padre de viaje, le dije, pues déjame probar otro ratito. Y que me quedo los 2 años con Tony Gali, que me fue muy bien. Y cuando llega Luis Bank, yo a Luis Bank lo conocí el día que llegó. Yo no lo conocía. Y porque yo me manejaba muy en el ambiente turístico, pero no político. Y entrando Luis Bank, que lo conozco, empieza a tener reuniones de trabajo con él. No, pero de inmediato hicieron clic. Creo que hice. Sí. Y de las personas que más le aprendí yo. Perfiles muy parecidos. Le aprendí muchísimo. Él fue mi maestro de gobierno. Le aprendí mucho a Luis Bank, lo estimo mucho y aparte me ayudó a entender qué es el gobierno, súper organizado. Y ya empecé, y un día después de la elección de Tony Gali, me llaman a su oficina y había un rumor, como siempre, de que todos que ganaron la elección, ya todos los compromisos de Tony se iban a ir. Yo dije, pues a lo mejor ya acabó mi compromiso. Y no, que me dice, es que te quiero nombrar secretario de Turismo, porque voy a crear una secretaría en lugar de una dirección, y quiero que tú la seas. Entonces, realmente me dio, y me dijo, tú la haces como tú quieras. No, la verdad, ya con la experiencia que tenía de casi 5 años, ya sabía cómo era la administración pública, tenía gente muy preparada, expertos. Yo lo que siempre decía, donde no sé yo, voy a invitar a gente que sepa más. Entonces, hice la secretaría y me quedé, ya mi papá ya estaba todavía más enojado. Un día Luis Bank se lo encuentra, le dice, señor Cañedo, es un orgullo tener a su hijo con nosotros. Dice, más orgullo sería que trabajara conmigo. Después ya no me dijo nada y entendió más. Y luego yo me puse a trabajar en la parte técnica muy duro. Y cuando viene el cambio, me llama Martérica. Ella me habla directamente a través de su asistente particular, Mariela, porque yo la conocía a Mariela de otra cosa. Oye, ¿te quiere ver la señora? La fui a ver a su casa y ahí me hizo directamente la invitación. Cuando todavía estaba el tema en... Sí, la elección todavía estaba pero impugnada. Me dijo, yo quiero que te quedes, no puedes decir nada a nadie, se lo dije solo a mi esposa y se lo dije a mi mamá y a mi papá, pero pidiéndoles que no le dijeran nada a nadie. Aguantaron, mi mamá sobre todo, que es más públicamente, le gusta hablar mucho más. Te voy a enojar por lo que digo cuando vea la entrevista, pero le dio mucho gusto, a mi mamá le daba mucho gusto. Mi papá lo vio ya bien, dijo, bueno, ya es un área más fuerte, qué bueno. Me quedé callado como una tumba, tan así que cuando vienen los nombres que empiezan a filtrarse, ya que le dan el triunfo a Martérica, decían que a Cultura y Turismo, que no sabían que se iba a dividir, porque a mí me dijo Martérica, vamos a dividir la secretaría, te quedas tú con Turismo, otra persona va a llegar a Cultura. Desde ahí yo sabía perfectamente, lo tenía clarísimo. Entonces en los nombres salía que iba a ser Susana Riestra. Entonces, esos días previos nadie me hablaba, Ricardo. Yo estaba tranquilísimo. Pero yo tenía el nombramiento de Martérica, ya me había dicho que iba a ser. Ya te había comentado. Ya me había comentado, ya me había reunido con personas, ya me habían dicho muchas cosas, entonces estaba yo muy tranquilo. Siempre le agradecía a mi amiga Susi, la diputada, porque ella se llevaba todas las llamadas, todo el mundo le decía que iba a ser la secretaria y yo no tenía nada. Al final ella quedó como secretaria de Desarrollo Social y yo entré con ella todo el tiempo. Fui muy feliz en ese periodo, la pasé muy bien. Fueron 10 días, todavía me acuerdo, Martérica me mandó un mensaje de felicitación de Navidad a las 2 de la tarde de ese día. Fue un día muy difícil, personalmente los días más difíciles que he vivido. Yo apagué mi teléfono, le avisé a mi esposa, a mi mamá, mi papá ya estaba un poco mal y colgué el teléfono porque dije, yo no puedo en ningún chat, en ningún grupo y a nadie decirle nada. Me autorregulé porque dije, yo no tengo capacidad para andar comentando nada, ni quiero comentar. Para mí es algo muy difícil. Y en el gabinete conocí un gran amigo, que es ahora, que tiene mucha experiencia, más joven que yo, pero con muchísima más experiencia política, que es Miguel Robles Bárcena, que venía de puestos federales muy importantes, y lo que hice fue pegarme a él. Y decirle, tú aconséjame qué hago. Y me funcionó muy bien, fui prudente. Vino después el gobierno primero de Jesús Rodríguez Almeida, con él bastante bien, y después con don Guillermo Pacheco. De don Memo Pacheco. Don Pacheco él me ratificó, me hizo favor de invitarme, y bueno, esa fue para parte de cómo entré en ese primer bloque. Desafortunadamente, sí dejé mucho la agencia porque no podía estar, o estás en un lado o estás en otro. Sí.
Vino la pandemia, que fue de las épocas más difíciles para una agencia de viajes. Muchas agencias de viajes cerraron. Mis hermanas, con un esfuerzo, Jacqueline y Josefina, Pipa, como le dicen, hicieron un esfuerzo infrahumano. Ellas tuvieron que hacer cosas para cumplir a la gente. Yo les decía, es que tenemos que cumplir porque está el nombre de nosotros, y el tuyo, y el de mi papá, y el de toda la familia. Entonces, cumplieron reembolsando, haciendo maravilla y media. Y bueno, yo ahorita que dejé por segunda vez el gobierno, no he regresado directamente, les apoyo en algo, pero pues ellas siguen manejándola, y como que es llegar y decirles, a ver, ahora otra vez lo mío, pues cuando ya ellas estuvieron en los 55 años de historia de la agencia, en los momentos Más complicados. que haya visto. Sí nos tocó, mi papá decía siempre que él se volvió, tuvo maestría en devaluaciones. Ya sabía lo que iba a pasar. Le tocó la primera en el 75 y después la del 82, y siempre decía, vamos a salir adelante, tenía mucha fe. La que nos pegó muy duro, yo estaba recién casado y fue muy duro, fue la del 94. Porque nosotros con la mayorista empezamos a crecer mucho y estábamos muy apalancados, no en créditos bancarios, sino los proveedores americanos de viajes a Estados Unidos no te cobran de inmediato, te cobraban en ese entonces cada 3 meses. Tú cobrabas, tenías en pesos lo que valía en dólares, pero con la devaluación nos agarró en pesos y fue brutal. Fue brutal, eso fue brutal. Tuvimos que vender. Mi papá tenía una compañía de autobuses, Turispue, y se perdió casi toda. Oye, dicen los que saben que eres el hombre que más sabe de turismo en Puebla. ¿Por qué es tan difícil vender a Puebla como destino con todo lo que tenemos, Ale? Mira, mucho tiene que ver cómo he evolucionado. El turismo antes, hace 10 años yo decía que era promoción y atención. Con que promuevas y atiendes a la gente, bien, pero ahora es percepción y posicionamiento. Y sí tenemos un mercado nacional muy claro. Somos ya un destino de referencia consolidada a nivel nacional. A nivel internacional nos afecta un poco nuestro nombre. Curiosamente, el nombre de Puebla, a veces en algunos mercados es Puebla, no lo identifican. Oaxaca, que es mucho más pequeño, que recibe la mitad de turismo, tiene la X de México. Tiene la identidad que el extranjero busca en un país distinto al que vive. Y Puebla, nos ha faltado eso, y me tocó a mí también hacerlo, no me dio el tiempo. Tenemos que separarnos. Yo me acuerdo haber hecho la campaña en tiempos de don Guillermo, que se llamó En Puebla no somos playa, somos patrimonio. ¿La recordás esa? Porque quería llegar al mundo a decirle, a ver, no vengan pensando en que México todo es playa. Es un error de muchas secretarías de turismo federales que vendían a México como la playa, la playa, la playa, la playa, y los demás. España lo entendió muy bien. España en los años 60 era el destino número 1 de playa en el mundo. Pero vieron que con los jets el mundo se iba a cortar, y que las playas más bonitas y más cercanas y de mejor clima, más estable, estaban en el Caribe, estaban en el sudeste asiático y estaban en lugares como las Canarias y lejanos. Si España se hubiera entercado en venderse solo como playa, lo que hubiera pasado es que España se hubiera agotado. El modelo de España fue evolucionar a la gastronomía y cambiarse fundamentalmente, mi querido Ricardo, al tema de patrimonio. Y el turista educado europeo lo vio como eso. Si yo te digo, vete a España ahorita, Ricardo, vas a decir, sí, voy a ir a comer riquísimo. Nunca vas a decir, sí, porque voy a ir a la playa. No vas a la playa de allá. No. Entonces, se dieron no piensas cuenta. en playa, salvo si quieres irte a reventar a Ibiza. Exactamente, ¿no? Pero no piensas en playa, tú piensas en... Y México, desafortunadamente, cualquier persona que le das la imagen, si no es de inseguridad, es de playa. Y esa parte hay que revolucionarla, cambiarla, con posicionamiento y percepción, no con la atención y promoción. Lograr que la gente entienda, y a través de toda la gran cantidad de redes sociales. Ahora, el mundo ha cambiado tanto que antes yo te recomendaba un hotel y te arriesgabas a que era mi recomendación. Y si no te gustaba, dices, ay, Alejandro, qué mal hotel. Yo me he quedado en los peores hoteles del mundo, y es la venganza o el karma por haber vendido hoteles feos alguna vez a un cliente. He conocido de todo, me he quedado en hoteles en Europa que no tienen baño, he conocido el turismo desde lo más sencillo hasta lo más lujoso. Pero antes era la recomendación que yo te daba, y a lo mejor tú te ibas y te gustaba el hotel, pero no tenías nada. Las redes sociales han creado lo que es no solamente la red de información, sino la red comparativa con información. ¿Qué es, por ejemplo, TripAdvisor? Una red de 460 millones de personas inscritas que hacen una media de 800 millones de publicaciones al año, donde tratan de filtrar
y quitar los comentarios exagerados, tanto positivos como negativos, pero que te dice en tiempo real que un lugar es bueno o malo. Entonces, ¿qué tienes que trabajar muchísimo? En atender tu producto y tu cadena de valor de la mejor forma para que tus comentarios, qué es lo que la gente opina, salgan buenos. Entonces, estamos viendo un turismo que antes, pues, Sí. nadie decía nada. Oye, y para concluir, agradeciéndote Sí. esta entrevista, ¿cuál es el reto hoy de las agencias de viaje con todo este tema del Internet? Especializarse. ¿Subsisten? Sí. ¿Van a subsistir? Sí, mira, pueden subsistir Sí. si se buscan el mercado de grupos. Mis hermanas lo tienen claro, están dedicadas ahorita a sacar grupos. El que quiere comprar un boleto de avión, un hotel, un viaje a Las Vegas, algo sencillo, la playa, los chavos con los teléfonos lo hacen muy rápido. Pero el que quiere algo más sofisticado, un grupo, una excursión, un viaje a Asia, sí te requieres un agente de viajes. Hay un mercado que todavía sigue subsistiendo, que es la venta de cruceros. Un crucero es más complicado comprarlo en internet porque la gente le tiene más miedo. Pero un hotel, perdóname, un hotel lo puedes comprar en 40 segundos. Es rapidísimo, un boleto de avión rapidísimo. Y aparte ya no es negocio para las agencias eso. Entonces la clave de las agencias es, número uno, convertirse en verdaderos conocedores del destino. Saber muchísimo de un destino. Yo, por ejemplo, lo que hacía era aprenderme y tener 5 hoteles por ciudad de las principales ciudades. Y dependiendo de tu perfil y lo que te había vendido antes, te recomendaba ese hotel. Pero era conocerte a ti y conocer al producto. Y otro, nunca abandonar al cliente. Con las nuevas tecnologías, siempre acompañando. Por eso la frase de la agencia es viajemos juntos. Porque si tienes algún tema, porque temas pueden pasar. Un amigo me escribió ayer, porque mucha gente me habla de temas de viajes todos los días, y me escribió y me decía, oye, estoy preocupado. Mi hijo venía de un vuelo Madrid-México y a las 4 horas de vuelo lo van a regresar por una falla mecánica, sin riesgo. ¿Qué tiene que exigir a la línea aérea? Entonces le mandé un mensaje y le dije, como es tema técnico, nada. Que le den la habitación de hotel, a lo mejor en Madrid sería un detalle, pero con cosas como esas, subir tantas toneladas al aire es un riesgo. Cuando la gente se enoja porque se retrasa un vuelo, que se retrasa abajo, pero que no se afecta arriba. Entonces, lo que necesitamos es entender que el mundo no es perfecto, que puedes llegar a un hotel y esté sobrevendido, que puedes llegar a un lugar y hay muchas filas. El exceso de turismo no es un caso, es un caso ya de estudio. Yo lo que estoy trabajando ahorita en un proyecto fuera de Puebla es evaluar cómo mejorar el exceso de turismo. Lo que antes queríamos mucha gente, ahora queremos algo. Ya no tanta gente, pero más calidad. Mi idea es que tiene que trabajarse a nivel nacional. Estamos de un turismo, mucha gente en un periodo de tiempo pequeño en pocos lugares. Mucha gente viaja en Semana Santa y en Semana de Pascua a playas. ¿Por qué no hacemos un cambio y que los gobiernos de Coahuila, de Tlaxcala y de Yucatán salgan de vacaciones una semana antes de Semana Santa? Y los de Puebla, Hidalgo y Colima salgan después de Semana Santa. Sabemos que la Semana Santa se va a bloquear, pero entonces distribuyes una semana antes el país y no se amontonan los lugares. Si cambiáramos los calendarios escolares y los de vacaciones, haríamos un gobierno turístico más alineado todo. Es una política, una idea que tuve hace tiempo, la he pasado a muchas personas, por eso lo digo públicamente. Que no sea tan complicado, porque así vamos a lograr que más gente viaje a más lugares y que no tengamos el exceso del amontonamiento que tú vas de vacaciones y llegas y tienes que hacer una fila para comer de una hora, eso no son vacaciones. Ya sales de malas. Sales de malas, ya no te gusta y no te van a atender igual. Y luego el regreso también, imagínate, ¿no? Ya hay lugares que ya te cobran. Filas y filas. Mira, una playa, la playa Cascadas, Catedrales, que está en Galicia, una playa impresionante que fue descubierta por viajeros, que empezaron a subir a TikTok. De repente había 10 personas. Hace 5 años había 20,000. Y ya era eso como caleta, no podías ni moverte. ¿Qué hizo el gobierno? No prohibir la entrada, pero sí regularla. Entonces tienes que sacar un código QR para llegar. Y si no hay lugar, código QR, ya no puedes entrar. Entonces ya hay 3,000 personas, no dañan el lugar y te la pasas mejor. Machu Picchu no puedes ir. Hay gente que de repente dice, me voy a Perú y voy a Machu Picchu. Llega, señor, y su reservación, no lo tengo. Pues entonces yo puedo ir a Machu Picchu en 3 semanas. Oye, pero me regreso a México pasado mañana. Venecia ya cobra por entrar en algunas fechas. Entonces, el turismo es como andar en bicicleta, pero nunca para. Nunca puedes dejar de pensar algo nuevo y mejorarlo. Pues mi querido Ale,
Qué gusto platicar No, igualmente. contigo Se y me pasó conocer la volando, historia impresionante también de lo que ha sido Viajes HR, la historia de tu familia y por supuesto la tuya, mi No, querido gracias, Ale. querido Ricardo, gracias a todos y viajemos juntos, ¿no? Viajemos juntos. Gracias. Ale, muchas gracias. Gracias, gracias.